Ahí está. Bueno, entonces, bueno, como saben, esta es la clase de micosis sistémicas o endémicas, se llaman también micosis profundas, ¿verdad? Y es la clase que corresponde a la clase 19, es nuestra tercera clase de la parte de hongos, ¿verdad? Los hongos que causan estas micosis sistémicas endémicas son patógenos verdaderos, es decir, que no son oportunistas. Y eso significa que pueden causar una enfermedad en huéspedes normales, ¿verdad? O inmunocompetentes, pero el inóculo debe ser elevado, ¿verdad? Vamos a ver también que el desarrollo de la enfermedad depende de varios factores como el inóculo, la patogenicidad o factores de virulencia y el estado inmunológico del paciente, ¿verdad? Y la característica que tienen en común estos hongos es que son hongos dimórficos, ¿verdad? Que tienen una fase filamentosa o micelial y otra levaduriforme. Y la fase levaduriforme es la que se desarrolla en el huésped humano, ¿verdad? Entonces, como vimos en las clases anteriores, estos hongos dimórficos, entonces van a tener una morfología a determinada temperatura, ¿verdad? En la temperatura entre 25 y 28 grados van a tener esa fase micelial y a 37 grados van a desarrollar la fase levaduriforme, que es la fase que se desarrolla en el huésped humano cuando causa la infección. Entonces, esa fase levaduriforme es la que vamos a encontrar en las muestras clínicas. Pero la fase filamentosa también nos sirve para el diagnóstico a partir de los cultivos, ¿verdad? A 28 grados, entre 25 y 28 grados, ¿verdad? También se les llama a estos hongos patógenos endémicos, porque su hábitat natural se restringe a ciertas regiones geográficas, ¿verdad? Y eso está relacionado también con el tipo de clima, ¿verdad? Y viven en el suelo, en la materia orgánica en descomposición y pueden afectar también a varias especies de animales, ¿sí? Otra cosa que tienen en común es que el sitio primario de la lesión suele ser pulmonar, ¿verdad? Generalmente se adquiere la infección por inhalación de conidios, que son las esporas, ¿verdad? Y después ingresan y son capaces de superar esas defensas producidas por ejemplo, la mucosa y los cilios del aparato respiratorio. Entonces llegan hasta los pulmones y son fagocitados por los macrófagos alveolares, pero tienen, al desarrollarse la fase levaduriforme en el organismo, entonces tienen mayor capacidad de evadir la destrucción por parte de los macrófagos, ¿verdad? Se pueden producir en algunos casos granulomas y después se pueden diseminar esas levaduras y causar infección en diferentes sitios del organismo, por eso se llaman sistémicas, ¿verdad? Taxonómicamente no están relacionados estos géneros y especies, ¿verdad? Pero se les incluyen en este grupo por esa capacidad de que producen micosis sistémicas, endémicas y que son hongos dimórficos. Bueno, entonces vamos a pasar a la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los principales hongos que producen micosis sistémicas, endémicas o profundas y cuál es su distribución geográfica? O sea, hay 5 tipos principales de estos hongos, ¿verdad? 5 géneros, y esa es la pregunta, y además, ¿cuál es su distribución geográfica? O sea, que en qué tipo de climas abundan y en qué zona geográfica. Pueden responder en forma voluntaria. El profe Rolando me va a ayudar con los nombres, ¿verdad, Rolando? Claro que sí. Bueno, ¿quién quiere responder a esta pregunta? Yo puedo responder, profe. Sí, adelante. Bueno, uno creo que es la enfermedad blastomicosis, que abunda en cerca del río Mississippi, o sea, en zonas tropicales. Un ratito. La pregunta dice, ¿cuáles son los principales hongos, ¿verdad? O sea, se refiere a género principalmente y especies, ¿verdad?
Y esos hongos, a su vez, causan la patología, ¿verdad? Como por ejemplo, mencionaste la blastomicosis, el género es Blastomyces, ¿verdad? Sí, muy bien, seguimos. Hola. Aquí ¿Qué prendí mi cámara pasó? sin querer. Ah, Después los cosidioides, sí. que están cerca del Valle San Joaquín, que no sé dónde puede ser, profe. Zonas desérticas puede ser. Primero puedes decir cuáles son esos 5 géneros, ¿verdad? Y después vamos a ver las zonas, ¿sí? Sí. Entonces, Blastomyces, cosidioides, Sí. Hemoncia, histoplasma y Paracosioidomyces. No, Paracoccidioides. paracoccidioides. Sí, Paracoccidioides. sí, paracoccidioides. Muy bien. Y mencionaste, por ejemplo, Hemoncia, ¿verdad? Que Hemoncia también, o sea, digamos que Hemoncia se considera como un patógeno oportunista que principalmente desarrolla una infección en personas con SIDA. No sé si mencionaste Talaromyces, me parece que te faltó ese, ¿verdad? ¿O dijiste? No, Talaromyces. es que vos dijiste que habían 5 nomás. Y justo ya había dicho 5, por eso nomás. Ah, bueno, entonces sería Talaromyces, sería Sí, tal. Que el causa quinto. peniciliosis, ¿verdad? Sí, sí, que causa peniciliosis porque antes se llamaba Penicillium, Marnefe. Muy bien, entonces acá tenemos estos principales hongos dimórficos, ¿verdad? Paracoccidioides, que pueden infectar también a animales domésticos y salvajes. Y tenemos el principal, que es Paracoccidioides brasiliensis, pero hoy en día ya o sea, existen muchos otros géneros que vamos a ver enseguida, no solamente es el brasiliensis, ¿verdad? Después, histoplasma, que nos habló muy bien Jorge, puede afectar equinos, bovinos y ovinos, pero básicamente se encuentran, habíamos visto que se encuentran en las heces de aves y murciélagos principalmente, ¿verdad? Coccidioides, principalmente coccidioides y mitis y posadasis son las especies, ¿verdad? Se pueden encontrar también en primates, mamíferos grandes, caballos, serpientes. Y también, como en el caso de histoplasma, principalmente en heces de murciélagos y roedores, blastomices en perros, gatos y caballos, y en materia orgánica en descomposición. Y Talaromyces marnefer también en materia orgánica en descomposición y en ciertos roedores. Acá están esos 5 principales grupos con las principales especies también, ¿verdad? No son las únicas especies, pero son las principales, ¿sí? Entonces estos hongos son dimórficos, algunos tienen dimorfismo térmico y otros tienen dimorfismo nutricional, ¿verdad? En el dimorfismo térmico, como les había mencionado, ¿verdad? La fase levaduriforme es la que se desarrolla a 37 grados, ¿verdad? Y en los tejidos, por supuesto, la forma parasitaria patógena es esa forma levaduriforme, ¿sí? Acá en estas imágenes podemos observar también la forma levaduriforme que en el caso de coccidioides, por ejemplo, se puede observar una esférula, ¿verdad?
y tienen diferentes características, ¿verdad? La forma de levaduriforme, que eso también va a poder servir para llegar al diagnóstico. Acá tenemos histoplasma, la levadura intracelular, como nos había mencionado Jorge en su caso clínico, blastomyces dermatitis, que en este caso tiene levaduras con una gemación de base ancha, ¿verdad? Tenemos paracoccidioides que tiene una levadura multibrotante que se asemeja a un timón marino o rueda de timón, ¿verdad? Y acá abajo podemos observar la fase filamentosa, ¿verdad? De blastomyces, de coccidioides. En el caso de coccidioides se pueden observar estas estructuras que son artroponidias, ¿verdad? Estas estructuras se pueden observar a partir de un cultivo a 25-28 grados. Acá tenemos el histoplasma capsulatum, que tenemos estas macroconidias en forma de tubérculo o semejante a las minas marinas, ¿verdad? Y para coccidioides brasiliensis, ¿verdad? Que en este caso no tiene una estructura tan, digamos, específica para coccidioides brasiliensis y blastomyces, por ejemplo, ¿verdad? A diferencia de histoplasma y coccidioides, que son mucho más característicos. Entonces, estos hongos pueden causar infecciones asintomáticas, ¿verdad? Como les dije, eso va a depender del inóculo, va a depender del estado inmunológico también del paciente, ¿verdad? La principal vía es la vía inhalatoria y se pueden formar también granulomas y pueden producir la infección sistémica, sobre todo cuando el paciente, cuando disminuyen las defensas del paciente, ¿verdad? Acá tenemos otra imagen con la forma también micelial y saprófita. La forma saprófita es la forma micelial, ¿verdad? Y, o filamentosa. Y la forma levaduriforme o de férula en el caso de coccidioides, ¿verdad? Acá se ve, por ejemplo, el timón marino y acá la forma de mina marina de histoplasma capsulatum. Y Thalaromyces marnifae anteriormente era penicillium, por eso tiene esta estructura semejante al penicillium. Con relación a la distribución geográfica, que era la otra pregunta, ¿verdad? Tenemos, acá podemos observar que la coccidioidomicosis, principalmente coccidioides imitis y posadaceae, se encuentran generalmente en zonas semidesérticas, o sea que son zonas secas que abundan en el norte de México y el sur de Estados Unidos, también en la zona del Chaco argentino, del Chaco paraguayo también, y también en ciertas zonas de Brasil, ¿verdad? En el norte de Brasil. O sea, vemos que coccidioides o la coccidioidomicosis se encuentra en el continente americano, ¿verdad? Nos estaba diciendo la compañera en regiones de Estados Unidos específicas. Seguramente leíste la parte del libro de Murray, ¿verdad? Porque el libro de Murray es muy específico de Estados Unidos, ¿verdad? Es así. ¿Quién era la que respondió? Yo, profe. Sí, decía en zonas desérticas. Sí, en zonas desérticas. Ay, en zonas desérticas, muy bien. Entonces, es del continente americano, ¿verdad? Y estas son las principales regiones. Después tenemos la histoplasmosis. Acá está la histoplasmosis en verde y la paracoccidioidomicosis en rosado. También se encuentran en el continente americano, ¿verdad? Y la paracoccidioidomicosis es exclusiva de América del Sur, ¿verdad? Y los principales casos se encuentran en Brasil, ¿verdad? Y la histoplasmosis también se encuentra en el continente americano, ¿verdad? Hay una variedad de histoplasma capsulatum, que es la variedad Duboisii, que se encuentra en África tropical, ¿verdad? En esta región, ¿verdad?
Después tenemos la blastomicosis, que se encuentra en climas templados, ¿verdad? Y no sé si mencioné que la histoplasmosis y la paracoccidiomicosis se encuentran principalmente en zonas tropicales. Creo que sí. Y la blastomicosis en climas templados, ¿verdad? O sea que un clima intermedio entre cálido y frío, con lluvias moderadas. Y se encuentra también en América del Norte, la blastomicosis, y también se encuentra en África, pero se describieron casos también en Europa y en el Oriente Medio. Saccharomyces malmesii es Profe, ¿cuáles eran en climas tropicales, dijiste? en climas tropicales es paracoccidioidomicosis e histoplasmosis. Gracias. Y también les quiero recordar, chicos, que por favor escuchen la clase video grabada de la doctora Graciela Lir, que ella va explicando, ¿verdad? A medida que pasa las diapositivas, ¿verdad? Todo esto que yo le estoy diciendo, ella explicó también, ¿verdad? Después, el Saccharomyces malmesii, que antes que produce peniciliosis, se encuentra en el sudeste asiático, ¿verdad? Y también en Sudáfrica se encuentra la especie, el género Emonsia, ¿verdad? Emonsia pasteuriana, que les había dicho que es un hongo dimórfico también y es muy característico en personas con SIDA. Muy bien. La pregunta 2. ¿Cómo es la patogenia de estas micosis? O sea, ¿cómo se produce la infección, ¿verdad? Desde el momento, desde la vía de ingreso y qué sucede después en el organismo para que se produzca la enfermedad. ¿Quién quiere responder esta pregunta? O Rolando, ¿podrías decirle algún nombre? Bielman Guadalupe. ¿Está Guadalupe? Sí, profe, hola. Primero nos puedes decir cómo es la vía de ingreso, la principal vía de ingreso. Inhalatoria puede ser. Inhalatoria, muy bien. ¿Y qué es lo que se inhala? No sé, profe. No encuentro mis apuntes ahora. Son las esporas o conidios, ¿verdad? Que Ujú. son esos elementos que se pueden diseminar, ¿verdad? Con el aire. O sea que a partir de los componentes donde se encuentran, como por ejemplo materia orgánica en descomposición, ¿verdad? O se pueden encontrar en esas zonas desérticas, en el aire, en el ambiente, en el polvo, ¿verdad? Entonces se inhalan esas esporas o conidios, que son elementos resistentes de los hongos, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa en el organismo? ¿Hasta dónde ingresan? Hasta los pulmones. Muy bien. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué células tratan de eliminar estos hongos que se encuentran en los alveolos pulmonares? Los macrófagos. Los macrófagos, muy bien. Entonces, se convierten a la fase levaduriforme, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? ¿Esas levaduras se van a diseminar rápidamente o qué va a pasar ahí en el pulmón? Se van a reproducir las levaduras, ¿verdad? Y van a resistir parcialmente la destrucción de los macrófagos. Entonces va a haber una respuesta celular y
Generalmente se produce un granuloma, ¿verdad? Y de esa forma se puede contener la infección, ¿verdad? O puede, dependiendo también del estado inmunológico del paciente, puede diseminarse a otros sitios, ¿verdad? Por eso son infecciones sistémicas, ¿verdad? ¿Y a qué sitios del cuerpo, en dónde pueden causar, además del pulmón, qué otros órganos pueden afectar? Puede ser la piel, profe, mucosa intestinal, Sí. la mucosa bucofaringea, eso. Y órganos más internos, sí. Dependiendo de cuál sea la gente, ¿verdad? Puede ser el tejido óseo, el hígado, ¿verdad? Los ganglios linfáticos también es muy común, por ejemplo, en la paracoccidioidomikosis. Pero, profe, al ser infecciones sistémicas no se van a diseminar ya a todo el cuerpo, tipo a todos los tejidos. O se dice más sistémica porque son varios tejidos. Sí, porque son varios tejidos, así es. Se dice Ah, sistémica porque son varios tejidos y también, por supuesto, va a depender del estado inmunológico del paciente, porque incluso se puede diseminar parcialmente a ciertos tejidos y formar granulomas, o sea, puede cursar incluso asintomáticamente todo ese proceso, ¿verdad? Y después, por ejemplo, en el futuro, si al paciente se le disminuye las defensas, el sistema inmunológico, entonces se puede reactivar y sí, ya causar la enfermedad sintomática, ¿verdad? Entonces, esta imagen era la que teníamos en la clase, ¿verdad? Donde te muestra que se ingieren esos, se ingieren las esporas o conidias, ¿verdad? Van hasta el pulmón, después son atacados por los macrófagos alveolares y pueden proliferar y formar ciertos granulomas y pueden migrar a distintos sitios. Acá, por ejemplo, muestra en los ganglios linfáticos. ¿Sí? La pregunta 3: ¿cuáles son los métodos que se utilizan para el diagnóstico? ¿Y cuáles son los métodos directos e indirectos? O sea, los métodos generales que se usan para el diagnóstico y los métodos, entre los métodos laboratoriales, los directos e indirectos. ¿Quién quiere responder? Profe, puede ser por tipo el que es convencional, por examen microscópico o cultivo, Ujú. y después el examen directo es el cultivo luego justamente. Sí, el Y examen después también exactamente. Sí, se puede hacer, o sea, ver los antígenos que hay en suelo y la orina. sí. ¿En qué caso era eso? ¿Que es más conveniente buscar antígenos en un suelo? para, para los que son inmunocomprometidos, o sea, ya tienen luego ya una defensa muy baja, por así Sí. decir. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar si se busca anticuerpos en un paciente que está inmunodeficiente? Antígenos. Si se busca anticuerpos en un paciente inmunodeprimido, ¿qué Y va a no, pasar? no va a tener tantos como una persona más sana, sin Muy bien, o ser sea, puede dar un falso inmunocomprometido. negativo, ¿verdad? También, sí. Sí, exactamente. Entonces, se puede, por supuesto, los signos y síntomas clínicos son también importantes, estudios por imágenes, ¿verdad? Radiografía, tomografía, resonancia magnética. Después, en el laboratorio de micología se puede realizar exámenes directos, que puede ser un examen microscópico o un cultivo. La anatomía patológica
también, ¿verdad? Se toma una muestra de biopsia, se hacen cortes histológicos y tinciones, donde también se pueden observar estos elementos, ¿verdad? Y entre los exámenes indirectos, bueno, otro examen directo es el estudio por biología molecular de PCR, ¿verdad? Y acá tenemos, para el diagnóstico microbiológico, tenemos, por un lado, la fase levaduriforme. Acá tenemos el histoplasma capsulatum intracelular. Acá tenemos las esférulas del coccidioides y tenemos levaduras multibrotantes de paracoccidioides, ¿verdad? Que parece el timón marino, ¿verdad? Y esto se puede observar a partir de una muestra directa al paciente, ¿verdad? Y acá tenemos los cultivos. Estos son los cultivos. Habíamos visto que los cultivos de hongos se hacen preferentemente por una cuestión de bioseguridad en tubos de vidrio tapados, ¿verdad? Entonces acá tenemos el desarrollo de las colonias, que podemos ver que son bastante parecidas las colonias, o sea, solamente por el aspecto de la colonia no se puede diferenciar, ¿verdad? Entonces también es recomendable hacer los cultivos a esas dos temperaturas para saber, cuando se sospecha, ¿verdad? Para saber si estamos hablando de estos hongos dimórficos que son capaces de crecer con distinta morfología a dos temperaturas diferentes, ¿verdad? Entonces se tienen que incubar en estufas con diferente temperatura. Entonces acá tenemos, esta sería la fase micelial o filamentosa. ¿Cómo se puede observar esto? A partir de estas colonias, ¿verdad? Se toma una muestra de esta colonia de la zona superficial y se pueden observar acá estas macroconidias. Acá tenemos coccidioides, que se ven esas artroconidias que tienen así como una forma cuadradita o rectangular, ¿verdad? Y paracoccidioides, esta es la morfología. En este caso, el de paracoccidioides, digamos que es más sugestiva la forma levaduriforme, ¿verdad? Para establecer el diagnóstico. Esto es lo que ya les había mostrado, pero les vuelvo a mostrar acá porque es muy importante la morfología para llegar al diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Que en algunos casos se puede confirmar ya el género y con eso ya el médico puede iniciar el tratamiento, ¿verdad? Entonces, para llegar a especie, lo ideal, como dice el profe Rolando, es utilizar esos métodos más modernos, como por ejemplo los métodos de biología molecular, para identificar la especie específica, pero dependiendo de las posibilidades, ¿verdad? De la zona en donde se encuentre, el servicio de salud, etcétera. Entonces, muchas veces no se tiene la posibilidad de llegar a un diagnóstico rápido con esos métodos automatizados. Entonces, tiene una gran validez también estos métodos directos y de cultivo, o sea, de exámenes en fresco y de cultivo, aunque su sensibilidad no es tan elevada, o sea que puede haber también casos de falsos negativos. Es muy importante también obtener una buena muestra, ¿verdad? Para el examen directo se requiere personal entrenado y calidad de la muestra clínica. Tiene que ser una muestra representativa y, como les decía, que no tiene una elevada sensibilidad, ¿sí? Acá esto es histoplasma capsulatum, que se ve en la forma levaduriforme, ¿verdad? Esto es a partir de un cultivo, ¿verdad? A 37 grados en su fase levaduriforme, y acá podemos ver el histoplasma intracelular, ¿verdad? La forma levaduriforme también. Se requiere de 10 a 14 días para que se desarrollen estos hongos y hasta 30 días para poder identificar, ¿verdad? Entonces, para identificar histoplasma capsulatum,
observación microscópica del cultivo a 25 a 28 grados para poder observar estas macroconías en forma de minas marinas. Acá está la mina marina para comparar su similitud, ¿verdad? También se puede determinar la producción de exoantígeno y se puede realizar también el proceso de termoconversión in vitro, que eso significa que de la fase micelial se puede convertir a la fase levaduriforme cambiando las condiciones, ¿verdad?, del cultivo y la temperatura. Y tenemos métodos de diagnóstico precoz como detección de antígenos, que nos había dicho la compañera, ¿verdad? Detección de anticuerpos. Esto sería, la detección de anticuerpos es un método indirecto, eso sabemos, ¿verdad? La detección de antígenos y la detección de ácidos nucleicos son métodos directos, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de métodos indirectos. Tenemos, por ejemplo, los métodos de inmunodifusión. Este es el método de contrainmunoelectroforesis. Todos estos métodos detectan la presencia de anticuerpos en el suero del paciente, ¿verdad? Después, el método de fijación del complemento y el método de ELISA o enzima inmunoanálisis, ¿verdad? Y como nos había dicho también la compañera, esta es la detección entonces de anticuerpos, ¿verdad? Esto es ideal para los pacientes inmunocompetentes, pero para los inmunodeprimidos, entonces se puede buscar la presencia de antígenos en muestras de suero y orina por métodos de ELISA o aglutinación con partículas de látex. Y se obtiene una mayor sensibilidad, por supuesto, porque estos pacientes inmunodeprimidos no van a tener las suficientes respuestas, o sea, no van a tener una respuesta adecuada de anticuerpos para la detección de los anticuerpos. Herramientas que complementan el diagnóstico clásico. Estos son métodos rápidos, ¿verdad?, de detección de ácidos nucleicos. Son técnicas de PCR o de secuenciación, ¿verdad?, métodos de biología molecular, y se pueden realizar directamente a partir de la muestra o a partir de un cultivo de laboratorio, ¿verdad? Por supuesto que si es a partir de un cultivo va a demorar más tiempo. La pregunta número 4, ahora ya pasamos a la paracoccidioidomicosis. La pregunta es sobre la taxonomía, o sea, la taxonomía de paracoccidioides, ¿verdad? Vías de infección y la situación geográfica en América. Podemos empezar con la taxonomía. ¿Qué nos pueden decir con relación a la taxonomía, ¿verdad? A lo que fue ocurriendo a través de los años con las especies, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera especie? ¿Algún voluntario? No. ¿Está Ortiz Joaquín? Sí, profe. Estoy. Y acerca de la taxonomía, puede ser que una infección asintomática, ¿verdad? Porque es de una población endémica. No, la taxonomía se refiere al nombre del hongo, pero específicamente con relación a las especies, ¿verdad? Si nos puedes hablar de eso. Así en forma resumida nomás, ¿cuál era la especie? No eran los armadillos, profe. No, la especie del hongo. Brasiliense, profe. El género es Paracoccidioides, ¿verdad? ¿Y la especie? Profe, ¿no es la brasileña? Brasiliensis. Sí, muy bien. Brasiliensis entonces fue la primera especie, ¿verdad? Que anteriormente se consideraba solamente esa especie Brasiliensis, ¿verdad? Además que este hongo
es endémico en la zona de Brasil, o sea, la mayor cantidad de casos se encuentra en Brasil, ¿verdad? Pero después se descubrió que era un complejo de especies, ¿verdad? ¿Y cómo se les había denominado? S1A, S1B o Sí, primero, Restrepiensis. inicialmente era PS1, PS2, PS3 y PS4, ¿verdad? Y después se le pusieron, o sea, se le puso diferentes nombres, ¿verdad? Y en la actualidad tenemos ya varias especies, ¿verdad? Por ejemplo, Paracoccidioides brasiliensis PS1 ahora es Paracoccidioides brasiliensis sensu stricto, ¿verdad? PS2, ¿cómo se llama? Americana. ¿Saben qué, chicos? Se nota que ustedes no están escuchando las clases, pero les quiero decir una cosa, es importante, porque ahí van a encontrar información que no, que ustedes no, o sea, simplemente leyendo el PPT hay cosas que no, que se van a perder de algunas cosas, y es muy importante por eso que escuchen las clases, ¿verdad? Entonces, PS2 es americana, es la especie americana. PS3 ahora es Paracoccidioides restrepiensis. PS4 es Paracoccidioides venezuelensis. ¿Sí? Entonces, estas especies también se clasifican, digamos, fueron clasificadas también por su, o sea, se encuentran en distintas regiones geográficas también, ¿sí? Con relación a, acá está la parte de taxonomía, ¿verdad? Y tenemos también Paracoccidioides luxi, ¿verdad? Con relación a las vías de infección, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo es la vía de infección? Por la mucosa bucofaringe, profe, inoculación directa. Sí, puede ser, entonces, puede ser por inhalación, ¿verdad? Hay varias formas, ¿sí? Principalmente por Sí, inhalación y otra forma que puede ser ingestión. ingestión Sí. Y y la puede ser inoculación directa. ¿y por cuál más? Y inhalación es el más común. Sí, pero puede ser también por inoculación traumática, ¿sí? Eso también es muy importante. Y con relación, ¿qué era que decía la pregunta? Vías de infección, taxonomía, vías de infección, situación geográfica en América. Y acá tenemos un poco de la epidemiología, ¿sí? Sabemos que la paracoccidioides es prevalente en zonas rurales, o sea, en nuestro país nosotros tenemos, es endémico también en nuestro país, esto es muy importante que ustedes sepan, ¿sí? Y es prevalente en zonas rurales, en climas con elevada temperatura y humedad, ¿verdad? Por eso son climas tropicales, habíamos dicho, ¿verdad? Donde hay vegetación exuberante también y sobre todo afecta a las personas que tienen un contacto estrecho con el suelo, ¿verdad? Que trabajan en esas zonas, ¿verdad? Y en nuestro medio afecta a los humanos y también a los armadillos de 9 cintas, que en guaraní se llaman tatuju. Y se encontró también en heces de murciélagos, ¿sí? Es también más frecuente en varones que en mujeres, ¿verdad? Porque están más expuestos, ¿verdad? En varones, principalmente entre 30 y 50 años,
No hay casos de transmisión interpersonal, ¿verdad? Tampoco se transmite de animal al hombre. Eso también es un dato importante de estas micosis que ustedes tienen que recordar, ¿verdad? Y puede causar también una infección asintomática o un proceso diseminado grave, ¿verdad? Que puede comprometer también varios órganos. Y acá tenemos los principales factores de riesgo, ¿verdad? Como por ejemplo el bajo nivel socioeconómico, malnutrición, alcoholismo, tabaquismo, ¿sí? Y se encuentra, ¿verdad? Nos preguntaba sobre la situación geográfica en América y podemos encontrar desde el sur de México hasta Argentina, Uruguay, Paraguay, pero el 80% de los casos se encuentra en el Brasil, ¿sí? Acá están las áreas endémicas en nuestro país, en los departamentos de San Pedro, Cordillera, Caguazú, Paraguarí y Alto Paraná, y la especie que se aisló en todos los casos es Paracoccidioides brasiliensis S1. De esto ya les había hablado, ¿verdad? Acá tenemos este armadillo de 9 cintas que se llama Tatucu y su nombre científico es Dasypus novencintus, ¿verdad? Y se aisló en heces de murciélago, de muestras de tierra y de comida para perros, pero estos elementos no se han podido repetir. Inclusive una cepa ha sido cultivada a partir de heces de un pingüino de la Antártida, muy lejos del área endémica, ¿verdad? Reportes recientes han descrito el aislamiento del hongo a partir de caninos también. Estamos hablando de paracoccidioides, ¿verdad? Las vías de ¿Cuáles son las penetración. vías de penetración del hongo? Como dijimos, el hombre se me quedó, perdón, estoy presentando un PPT que tenía el audio de la doctora Graciela. Bueno, entonces acá tenemos cuáles son las vías de penetración que ya nos había hecho el compañero, y también puede ser por inoculación directa a través de la piel. Disculpen que mis perritos están acá llorando. Les había dicho que el hombre se infecta con más frecuencia que la mujer, pero es por Está bien, vio el perrito. Continúo yo entonces. La relación. Rolando y Ah, Fernando. no. Disculpen, chicos, que se descontrolaron acá mis perros. Perdón. A ver si podemos seguir. Bueno, a ver, vamos a retomar entre la voz de la doctora Graciela y los perritos. Les quería comentar también que se cree que los estrógenos inhiben la transformación de hifas de levadura, y por eso también se cree que es menos frecuente en las mujeres, ¿verdad? Y además, por ejemplo, se encontró más casos en mujeres menopáusicas y en niñas antes de la menarquia, ¿verdad? Entonces, se cree también que hay una relación hormonal, ¿sí?
además de la exposición. La pregunta 5. ¿Cuáles son los cuadros clínicos de la paracoccidioidomicosis? ¿Quién quiere responder esto? O Rolando podría darle un nombre. Sí. Villagra Matías está. Sí, los cuadros clínicos. Sí. Ujú. Sí. Sí, está bien. Entonces, puede ser, por un lado puede ser una infección asintomática o latente, ¿verdad? En el 30% aproximadamente de la población endémica, ¿verdad? De la zona. Si es una infección sintomática, puede tener una forma crónica, principalmente en adultos, ¿verdad? Pero la infección sintomática, en líneas generales, con relación a la asintomática, se va a dar en niños, adultos jóvenes y principalmente en inmunocomprometidos, ¿verdad? Y de esa infección asintomática puede ser una forma crónica, generalmente en adultos, ¿verdad? Con compromiso pulmonar, como dijo el compañero. Se pueden producir también lesiones mucocutáneas, suprarrenales del sistema nervioso central. Y en la forma aguda o subaguda, que es la forma juvenil, ataca el sistema retículo endotelial y puede ser una forma grave. Acá tenemos, disculpen que me aparece la voz de la doctora, porque es el PPT que ella había grabado. O sea, son las diapositivas de ese PPT. Y tenemos... Casi no escuchamos nosotros, profe. No se escuchan. Bueno, ahora No, una partecita nomás se escuchó. No, Ahora. claro, porque antes yo voy pasando para que no se escuche, así es. Muy bien, entonces tenemos acá las características de esta forma aguda juvenil, ¿verdad? Es común en niños menores de 15 años y hay un deterioro rápido del estado general, hay poliadenopatías, acá por ejemplo vemos, ¿verdad? La adenopatía, lesiones en la piel, también puede haber compromiso digestivo con hepatoesplenomegalia y ascitis, lesiones osteoarticulares, ¿verdad? Otras características o síntomas, astenia, anorexia, pérdida de peso y anemia. Y la mayoría de los pacientes presentaron formas diseminadas graves, ¿verdad? Acá podemos ver otra vez las adenopatías, ¿verdad? Acá vemos en un paciente con HIV cómo aumenta el tamaño de los nódulos linfáticos, ¿verdad? Eso también es una forma aguda en un paciente inmunodeprimido, ¿verdad? Lesiones cutáneas pequeñas en forma de pápula con vértice ulcerado y con una costra serodermática, y se puede observar la hepatoesplenomegalia, ¿verdad? Y acá también en un paciente con HIV, todas estas lesiones que pueden aparecer en la cara, y acá también vemos los ganglios linfáticos inflamados. También pueden producir lesiones osteoarticulares.
La forma crónica, que esto es más frecuente en los adultos, ¿verdad? En varones mayores de 35 años, que tienen sobre todo esos factores de riesgo que les había mencionado, ¿verdad? Trabajadores rurales, alcoholismo, tabaquismo y desnutrición. Y en este caso se presentan con frecuencia lesiones en mucosa orofaríngea o laríngea o pulmonar, unifocal o multifocal. También se pueden observar compromiso de los ganglios linfáticos, ¿verdad? Y en un 10% puede haber un compromiso del sistema nervioso central y puede afectar también a otros órganos. Es una forma grave también y es muy característica esas lesiones mucosas en la cara, ¿verdad? Y en la nariz, por ejemplo, y en la boca y el paladar, ¿sí? Ambos pulmones suelen comprometerse de forma simétrica, se pueden observar grandes cavernas, 50% de los casos ataca la piel y las mucosas, ¿verdad? Generalmente son pacientes, ¿verdad?, que no se tratan y cuando llegan a consultar ya están en una fase muy avanzada, ¿verdad? Vienen, por ejemplo, con estas lesiones, con este tipo de lesiones, ¿verdad? Esto ya ocurre cuando hay metástasis secundaria en mucosas, lesiones bucofaríngeas, labios, y se deforma, o sea, hay una deformación de la boca y de la nariz, y a esto se le suele llamar también boca de tapir, ¿verdad? O en boreví, en guaraní, que es un animal que se parece al jabalí, entonces hay una deformación de la boca que hace que se le compare con ese animal, ¿verdad? Entonces pacientes que nunca se trataron, que nunca consultaron, pueden llegar de esta forma a los hospitales. Metástasis secundaria en mucosas, mucosa yugal, gingival, palatino, lengua. Estamos hablando siempre de paracoccidioides. La pregunta 6, ¿cómo se realiza el diagnóstico de la paracoccidioidomicosis? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Es parecido a lo que ya habíamos visto en general, chicos. ¿Quién quiere responder? Y puede ser por examen directo, histopatología, por cultivo, eso, profe. Sí, exactamente. Eso mismo que estuvimos viendo, ¿verdad? En una pregunta anterior, ¿verdad? Puede ser examen directo. Es muy característica la presencia de estas levaduras multibrotantes, ¿verdad? Que puede tener un brote o puede tener varios brotes, ¿verdad? Y acá vemos, por ejemplo, la histopatología tiene un poco más de sensibilidad, el cultivo tiene un poco menos de sensibilidad, pero como les digo, es muy característico este examen directo si se obtiene una buena toma de muestra representativa, ¿verdad? Se puede también detectar anticuerpos o antígenos, como habíamos visto en general, o pruebas moleculares, ¿verdad? Y este sería el cultivo del hongo, que el aspecto no tiene una característica particular como el aspecto microscópico de la forma levaduriforme, ¿sí? De la muestra directa, ¿verdad? O se puede observar el cultivo que crece a 37 grados, pero digamos que se observa más lindo a partir de la muestra directa del paciente, ¿verdad? Y acá nada más muestra la fase parasitaria y la fase levaduriforme, ¿verdad? Y que se puede realizar también con, por ejemplo, las biopsias con diferentes coloraciones que van a permitir la observación. Acá podemos ver en la coloración, con una coloración de Jensen, que se le llama también
Se le puede llamar también a este hongo con orejitas de Mickey Mouse, ¿verdad? Cuando tiene dos yemas o gemas. Y acá se pueden observar también las levaduras en un ganglio linfático teñido con hematoxilina y eosina. Y esta es con la tinción de Cropot, también se puede observar de esta manera, teñido de color negro, con los brotes, ¿verdad? Múltiples. Acá vemos más características de la colonia. Acá vemos que la forma levaduriforme siempre es una colonia, digamos, que es más cremosa, ¿verdad? Con relación a la forma micelial, que tiene un aspecto filamentoso, ¿verdad? Que a veces se asemeja al algodón o puede tener un aspecto de polvo, ¿verdad? También se puede realizar el serodiagnóstico por métodos utilizados para la detección de anticuerpos, ¿verdad? En esta diapositiva Y acá pueden observar. la doctora Graciela nos habla de estos. Acá hay diferentes métodos, ¿verdad? Y habla también de la calidad de la evidencia, ¿verdad? O sea, hay diferentes categorías, ¿verdad? Por ejemplo, si los que están en la categoría A es una técnica útil o fiable que permite recomendar su uso en todos los casos, ¿verdad? O sea, que dependiendo de cuál es el método, podemos también clasificar en diferentes categorías estas pruebas diagnósticas, ¿verdad? Según la utilidad, según básicamente también la sensibilidad y especificidad de esas pruebas, ¿verdad? En esta diapositiva también hay una prueba de la paracoccidioidina, ¿verdad? Que es una prueba intradérmica, parecida también a la prueba de PPD, y que se puede observar entonces una induración, que esto también es una prueba de hipersensibilidad de tipo retardado. Y esto sería como un resumen de la paracoccidioidomicosis, ¿verdad? Que en realidad ya estuvimos viendo todo esto. Y los métodos de diagnóstico, ¿verdad? Que también ya vimos. Y esta es una imagen como una caricatura que nos muestra así en resumen las características generales de la paracoccidioidomicosis, ¿verdad? Acá tenemos el paciente brasilero con la pelota, ¿verdad? Que me imagino que eso está relacionado con el mundial, ¿verdad? Y el periodo de incubación de 1 mes a 9 años puede ser, ¿verdad? Las formas de 5 a 10% es la forma aguda, subaguda o juvenil, y el 90% es la forma crónica o adulta, ¿verdad? Acá tenemos entonces el desarrollo a 25 grados y a 37 grados, el tratamiento, los síntomas, fiebre, escalofríos, lesiones mucocutáneas, como vimos, linfadenopatía cervical, tos, enfisema, fibrosis pulmonar crónica, hepatoesplenomegalia y pérdida de peso. Y por supuesto el pulmón, ¿no? La pregunta número 7, histoplasmosis. Pasamos ya a otro hongo, ¿verdad? Histoplasma, que ya nos había hablado Jorge bastante de la histoplasmosis. Taxonomía y manifestaciones clínicas. Taxonomía se refiere a la nomenclatura, ¿verdad? De cuáles son las principales especies, ¿verdad? Puede ser el Capsulatum mississippiense, Sí. oyense,
Suramericanum y Duboisi. Sí, muy bien. Excelente. La siguiente pregunta era las manifestaciones clínicas. Bueno, y esto también ya nos había hablado Jorge, que la especie o la variedad Duboisi es endémico de África, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas. ¿Quién quiere hablar de las manifestaciones clínicas? Profe, Sí. bueno, sería el hospedero normal cuando hay exposición leve, por ejemplo, es asintomática, que se da en el 90% de los casos. Después, una exposición fuerte que causa una histoplasmosis pulmonar aguda. Y después el hospedero anormal, que es por una infección oportunista, que causa infección diseminada pulmonar crónica y infección diseminada progresiva. Sí, muy bien. O sea que el hospedador o el hospedero anormal se refiere a un paciente que está con inmunosupresión principalmente, ¿verdad? Por eso dice que en ese caso se comporta como una infección oportunista, ¿verdad? Y puede producir también complicaciones, ¿verdad? Fibrosis mediastinal, linfadenitis mediastinal y broncolitiasis. Las formas pulmonares va a depender, ¿verdad?, del estado inmunológico. Si tiene una adecuada inmunidad, va a haber una resolución clínica. Un exceso de inmunidad puede dar histoplasmoma y fibrosis, ¿verdad?, una respuesta exagerada. Y si hay una alteración o una disminución de la inmunidad, una enfermedad progresiva crónica, ¿verdad? Entonces la infección pulmonar puede ser aguda de forma primaria y mayor al 90% pueden ser asintomáticos o tener un cuadro gripal leve, ¿verdad? Y los factores de riesgo, el tamaño del inóculo, como ocurre en todos los casos, la virulencia de la cepa, la edad, en este caso menores de 2 años y ancianos, y la presencia de enfermedades subyacentes. Y puede haber fenómenos de hipersensibilidad reumatológicos, como mialgias, artralgias y pericarditis, y dermatológicos, eritema nodoso, eritema multiforme. Y la forma pulmonar crónica en hombres mayores a 50 años y puede dar una enfermedad pulmonar estructural en pacientes con EPOC y una cicatriz, ¿verdad?, que se asemeja a la TBC y es de curso lento y progresivo. La forma diseminada progresiva es el principal escenario en pacientes con HIV. Es una infección pulmonar aguda de rápida diseminación. Acá tenemos lesiones mucocutáneas, hepatomegalia, fiebre. Acá vemos ahora la hepatoesplenomegalia y linfadenopatías. También puede provocar cuadros de sepsis con fallo multiorgánico o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Tiene una alta mortalidad y la mortalidad en pacientes que tienen una infección diseminada que no se tratan puede ocurrir entre días y semanas. Acá tenemos la diseminada progresiva crónica, donde podemos ver también que afecta a las mucosas. Esto es un resumen, ¿verdad?, de la histoplasmosis. Acá tenemos los murciélagos y las aves que sabemos que se encuentran en las heces de estas personas y que se encuentran la
la histoplasmosis habíamos dicho en regiones tropicales, ¿verdad? Acá vemos la forma filamentosa y las estructuras que son macroconidas en forma de minas marinas, y acá tenemos la forma levaduriforme intracelular, ¿verdad? Que se encuentra dentro de los macrófagos. Los métodos de diagnóstico, creo que la pregunta era solamente manifestaciones clínicas, ¿verdad? Y acá están los métodos de diagnóstico, que los métodos de diagnóstico son muy parecidos en todos estos casos de las micosis, de los hongos dimórficos, ¿verdad? Y acá tenemos también esta imagen que es como una caricatura de la histoplasmosis. Está relacionado también con las cuevas, ¿verdad? Que nos había mencionado también el compañero Jorge, ¿verdad? En personas, por ejemplo, que hacen esos recorridos que pueden ser más de recreación, ¿verdad? De ecoaventura, y que se pueden infectar también al encontrarse en esos sitios, ¿verdad? Pero siempre hay que tener en cuenta que depende también del inóculo. La pregunta número 8. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de coccidioidomicosis? ¿Quién quiere responder? O el profe Rolando puede dar un nombre. Sánchez Ivo. Por esputo, biopsia cutánea, punción ganglionar, así por examen directo, ¿no era, profe? Sí. ¿Y qué más? No recuerdo. ¿Se puede hacer también examen indirecto? No recuerdo la verdad, profe. Sí, se puede hacer también. Ah. Se puede hacer también examen indirecto buscando anticuerpos, ¿sí? O sea que es parecido el método. En este caso, por ejemplo, también a partir de hemocultivos en la infección diseminada se puede recuperar por el método de lisis centrifugación, ¿verdad? Y acá tenemos de nuevo el examen micológico, ¿verdad? Estudio directo con KOH, hidróxido de potasio, que siempre se utiliza para observar los hongos, ¿verdad? Y se pueden observar las esférulas, que son las que se desarrollan en el tejido, ¿verdad? También, principalmente, esto va a ser puede ser en muestras de biopsia, por ejemplo, ¿verdad? Y en los cultivos, en los cultivos a la temperatura 28 grados y entre 25 y 28 grados, generalmente se usa 28 grados, ¿verdad? Se va a desarrollar la forma micelial. Y a 37 grados se va a desarrollar la forma levaduriforme, ¿verdad? Acá tenemos, esta sería la forma micelial donde se observan los artroconidios, ¿verdad? Estamos hablando de coccidioides, ¿verdad? Se puede utilizar histopatología, donde se observan granulomas y esférulas, métodos serológicos para detectar la presencia principalmente de anticuerpos, intradermorreacción, pero solo para fines epidemiológicos, la detección de antígeno, principalmente en personas inmunodeprimidas, pero tiene una limitación que puede dar reacciones cruzadas, ¿verdad? Eso significa que pueden ser también falsos positivos, ¿verdad? Y los métodos de biología molecular. Entonces a todas las muestras se le hace un examen. Acá tenemos las diferentes muestras que se pueden utilizar, ¿verdad? Como nos dijo el compañero. Y se puede realizar, o sea, se tiene que realizar un examen directo en fresco y también se tiene que realizar el cultivo, ¿verdad? Acá vemos nuevamente las esférulas
que son la fase parasitaria, ¿verdad? Donde dentro de esas férulas se encuentran los endosporos o endosporas, ¿verdad? Acá vemos cortes histológicos, ¿verdad? Con tinciones donde también se puede observar esa férula directamente de los tejidos. Y acá podemos ver el cultivo. Este cultivo sería, ¿a qué temperatura les parece que va a ser? ¿A 28 o a 37 grados? ¿Quién puede responder? ¿Qué les parece, chicos? 37 grados, pues, profe. 37 grados. ¿Y la fase se llama? ¿La que se desarrolla a 37? Levadura. Ah, perdón, no es 37. Sí, 28. Sí. La fase micelial. La fase micelial, así es. No, es 37. A los 37 grados se va a desarrollar la fase levaduriforme, ¿verdad? Esta es la fase micelial, ¿verdad? Siempre en la fase micelial de un hongo vamos a observar, como les digo, esta característica algodonosa, ¿verdad? O algunos parecen como arenilla, ¿verdad? Y sin embargo, la forma de levadura es una forma más cremosa, ¿sí? Y estas son las artroponidias de coccidioides, ¿verdad? Que es bien característico para el diagnóstico. Entonces, esto es un cultivo que se realiza a 28 grados, ¿verdad? No a 37. A 37 se va a desarrollar la fase levaduriforme. Esto es a 28 grados y estos artroponidios son muy útiles también para la identificación. Acá nuevamente tenemos los métodos de diagnóstico clasificados también por categoría, ¿verdad? La categoría A es la mejor. Acá tenemos también esta imagen en caricatura de la coccidioidomycosis, ¿verdad? La pregunta 9. Blastomicosis. Etiología. Etiología significa cuál es el agente etiológico, ¿verdad? Epidemiología, que le faltó el acento, y vías de transmisión. Así, en forma resumida nomás. ¿Cuál es el agente etiológico de la blastomicosis? Profe, ¿no es la blastomyces? Sí, blastomyces. 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 Sí. ¿Y cuál es la principal especie? Blastomyces dermatitidis. Sí, Blastomyces dermatitidis. ¿Y otra especie? Puede ser la Gilchrist. Sí, muy bien. Esas son entonces las principales especies. ¿Qué dice más? Etiología, epidemiología y vías de transmisión. Con relación a la epidemiología, ¿predomina en varones o en mujeres? En varones. ¿En varones? Puede Sí. localizarse en materias en descomposición. Sí. Y y afecta a qué animales también, principalmente. Perros, gatos y caballos. Sí, muy bien. Y la blastomicosis, ¿dónde habíamos dicho que es endémica? Principalmente.
En En América, climas templados. ¿y en América en qué zona? En América, Hacia Canadá. en América del Norte, muy bien. Y también es endémica en África. Muy bien. Acá tenemos las principales especies que me habían dicho. Predominan los varones y puede afectar también animales, ¿verdad? Perros, gatos, caballos y animales marinos. La transmisión, parecido al resto, ¿verdad? Por vía inhalatoria, por vía cutánea, ¿sí? Y acá tenemos la característica de la levadura, que es una levadura que tiene una gemación o un brote de base ancha, ¿verdad? En realidad, esta imagen por ahí es más característica, ¿verdad? Que la base es ancha. ¿Y cuál era la otra pregunta? Decía epidemiología, vías de transmisión, ¿verdad? Y acá, bueno, también nos habla del diagnóstico, ¿verdad? Que el diagnóstico es similar también a los otros casos, ¿sí? Que es muy importante ese cultivo, o sea, es muy importante el examen en fresco de la muestra y también el cultivo a esas dos temperaturas, ¿verdad? Para poder observar la fase micelial y la fase levaduriforme y, por supuesto, son muy importantes también esos otros métodos, por ejemplo, los métodos indirectos de detección de anticuerpos, ¿verdad? Y la pregunta 10 es la última, con relación a la talaromicosis, que se llama también peniciliosis, ¿verdad? Pero ahora se llama talaromicosis, que está causada por Talaromyces marnefei. Si alguien nos puede hablar de la epidemiología y de la clínica, o sea, sobre todo, ¿en qué zona es endémico? En la zona tropical, profe. América del Sur, Central. No, Talaromyces es, predomina en el sudeste asiático, ¿sí? Acá tenemos ahora la peniciliosis o talaromicosis, que predomina en el sudeste asiático, ¿sí? Y se encontró en el suelo también poder estar infectados ciertos roedores, ¿verdad? Las ratas conocidas como ratas de bambú. La infección es por vía inhalatoria, estación húmeda y lluviosa, y es un indicador precoz de infección por HIV, ¿verdad? O sea que se comporta como un hongo oportunista en esos pacientes, ¿verdad? Y acá tenemos por último la clínica, que puede ser una infección asintomática y principalmente entonces en personas, se va a producir la forma diseminada en esas personas inmunodeprimidas, ¿verdad? También, como los otros casos, ¿verdad? Que estuvimos viendo, inicialmente la enfermedad afecta a los pulmones y después se disemina por vía hematógena y afecta a otros órganos, huesos, articulaciones, ¿verdad? Y acá tenemos también los síntomas, que son síntomas también que se comparten con las otras micosis, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico diferencial también se tiene que realizar con esos otros tipos de micosis y siempre tener en cuenta también las zonas endémicas, ¿verdad? Y si el paciente, por ejemplo, estuvo de viaje por
esas zonas endémicas para poder sospechar. ¿Está? Creo que esa era la última diapositiva. Sí. No sé si el doctor Rolando quiere agregar algo o si tienen alguna consulta. Profe, yo tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con la clase de hoy. Y, espera, un ratito. Y antes de eso, no sé si hay alguna consulta, algo que agregar, ¿no? De mi parte no, profe. Genial. Entonces, sí, ¿cuál es la consulta?